Buenas tardes, aprendices del curso de contratación y afiliación a la seguridad social en el entorno laboral, identificado con las fichas número 3193248 y 3193262. Para mí es un gusto saludarlos a través de esta herramienta de atención sincrónica de Teams, que me permite brindar el soporte que requieren los aprendices en el desarrollo del curso. Siendo hoy el día lunes 14 de abril del 2025, damos inicio a esta conferencia web, que es la número 3. Busca saludarlos, brindar el soporte que requieren, despejar las dudas en cuanto a material y al manejo de la herramienta. Y el día de hoy, pues vamos a abordar las temáticas que refiere la actividad de aprendizaje número 3, que es verificar la documentación suministrada y requerida para la contratación cumpla los parámetros para el ingreso de un trabajador. Pertenecemos al Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha, que está adscrito a la Regional de Cundinamarca. Vamos a recordar las reglas de la sesión. Debemos realizar intervenciones respetuosas. Recomendamos utilizar preferiblemente audífonos y micrófonos. Todo el material está disponible para que sea consultado, leído, y de ahí generen las interrogantes que requieran ustedes. Al final, pues, de la exposición vamos a hacer una sesión de preguntas y varios. Estamos desarrollando prácticamente la semana 3 del curso, y en esta semana 3 pues estamos abordando las temáticas que refiere al resultado de aprendizaje número 3. Esa actividad pues la iniciamos el pasado viernes 11 de abril del 2025 y tiene para terminar, pues está prevista para terminar el 19 de abril. 19 de abril del 2025 a las 11:59 de la noche. Yo les he estado enviando a ustedes a través de la herramienta de los anuncios, pues copia de esos anuncios que se han generado. Cuando se terminó la actividad de aprendizaje número 2, les envié también una copia de los avances del centro de calificaciones. Eh, Afortunadamente, pues hemos tenido una buena participación. Pues, los aprendices están motivados y ya hay varios aprendices que ya enviaron todas las evidencias. Entonces, la invitación es a que ahora que estamos en un periodo de este mes de abril, donde van a haber varias festividades o varios días festivos, la herramienta va a estar funcional para que ustedes se puedan nivelar. Recuerde que el hecho de que por cronograma se termine o alcancemos una fecha de terminación de una actividad no significa que no puedan enviar sus evidencias. La plataforma va a seguir habilitada 24/7. Ahorita está un poco más descongestionada
porque la formación en el SENA, pues en estos momentos están ellos a nivel nacional, digámoslo así, eh, que hay un periodo, es ese periodo de Semana Santa, donde muchas actividades presenciales, la parte administrativa del SENA, pues está en un, digamos, un receso así colectivo. Entonces, las plataformas están funcionales, aprovechemos ahora para enviar todas esas evidencias. Acuérdense que son solo 5 evidencias que se evalúan durante el curso. Entonces, aprovechemos ahora para nivelarlos y si es el caso, pues para terminar el envío de todas las evidencias que se están trabajando en el curso. Pues en esta semana eh, estamos cursando hasta el 19. Vamos a trabajar una evidencia que ya vamos a hacer, ya vamos a explicar de qué se trata, de qué es la elaboración de una lista de chequeo de la documentación requerida para la vinculación laboral. Hacemos ese recorrido, ya vamos a mirar allí de qué se trata. Bueno, entonces, en esta semana, como indicábamos, estamos abordando la actividad de aprendizaje 3, verificar la documentación, que la documentación suministrada y requerida para la contratación cumpla con los parámetros para el ingreso del trabajador. Seguimos trabajando con la misma competencia, que es vincular al personal de acuerdo con la normativa, y el resultado de aprendizaje número 3 tiene que ver con validar la documentación requerida para la vinculación de acuerdo con procedimientos organizacionales, criterios de entidades social y la normativa. Yo les había hablado a ustedes, había hablado a ustedes que respetando la autonomía que tienen todos esos sistemas de producción, empresas, pues hay unos procesos que son autónomos y que tienen las eh, organizaciones para cumplir con su objetivo misional. Entonces, respetando esos, esos procesos o estrategias que en este caso realiza la Oficina de Talento Humano o de Gestión Humana o de Recursos Humanos, eh, por más autonomía que tengan, deben cumplir con unas directrices, ¿cierto? Que da el Estado. Porque, bueno, la historia laboral, o sea, recuerde que el Estado entra a regular esa relación entre el empleador y el empleado. Entonces, es importantísimo que haya una intervención por parte del Estado, en este caso, quien da las directrices va a ser el Archivo General de la Nación, donde le van a indicar a esas personas encargadas de manejar el talento humano que cumpla con una serie de requerimientos, el Archivo General de la Nación, que cumpla con una serie de requerimientos mínimos que debe tener para poder ir realizando esa historia laboral. Que recordemos que todo inicia desde esos procesos de selección, eso depende de el tipo de empresa,
acuérdese que hay muchas formas de clasificar las empresas, ¿cierto? Si es por donde provienen sus recursos, si es del índole privado o de naturaleza pública, pues se deben surtir una serie de procesos y todos esos procesos deben estar documentados y deben quedar evidenciados. ¿En dónde? En esa oficina, y hace parte de esas obligaciones que maneja o que hace la gestión documental que debe realizar, en este caso, la Oficina de Talento Humano. ¿Por qué? Pues precisamente porque esos documentos en cualquier momento, cuando se genera ese tipo de relación entre el empleado y el empleador, que todo se formaliza mediante la firma de un tipo de contrato, ¿cierto? Ahí se regula, se establece ese acuerdo de voluntades entre ambas partes. El árbitro viene siendo allí el Estado. Entonces, esas evidencias se van a convertir para ambas partes como en el acervo probatorio que se va a demostrar. Acuérdense que cuando hay cuando se genera ese contrato o acuerdo de voluntades, lo que hay es que se obtienen o se adquieren unos derechos, pero también unas obligaciones, y esos derechos son para ambas partes, y esas obligaciones son para ambas partes. Entonces, la persona que debe... Aló, aló, aló. Pero, entonces, la oficina, esos derechos y esas obligaciones, y pues lógicamente que es para ambas partes, pues es el acervo probatorio. Y de ahí deben partir esa gestión desde los procesos de selección y luego viene la firma, la formalización de ese contrato, de esa relación mediante un contrato. Que ese contrato, acuérdense que vimos por las formas que hay, puede ser escrito, puede ser verbal y hay que cumplir con unos parámetros para que se tipifique ese contrato. Entonces, lo que busca allí el Archivo General de la Nación es dar unos lineamientos claros que estos deben ser cumplidos, pues lógicamente, por eh, todas las organizaciones. Y en el evento en que un ente de control, ya sea la empresa que quiera, o cuando eh, alguna de las dos partes quiera hacer una restitución de derechos, pues se tienen que dirigir precisamente a ese acervo probatorio, a aquí lo llama el material de estudio, la administración de la historia laboral. Y esa historia laboral pues inicia desde que hay esos procesos de selección, dependiendo de la naturaleza y respetando la autonomía que tienen todas las organizaciones. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se termina la, digamos, ese contrato o ese acuerdo de voluntades, ya sea porque se alcanzó la fecha límite del contrato, ya sea porque bueno, los motivos que haya tenido que surtir para que esa relación termine. Y fuera de eso, ahí no termina la, eh, digamos, esa historia laboral o esa historia que van a tener los dos clientes, tanto el empleado como empleador, pues no termina ahí. Por eso es el Archivo General de la Nación quien da unas pautas, porque dependiendo de la naturaleza, pues ustedes saben que administrativamente lo público tiene una vigencia hasta 20 años adelante, hacia el futuro, ¿sí? En cualquier momento que de ese periodo hayan transcurrido, pueden haber ciertas implicaciones allí.
de índole administrativo, penal. Bueno, usted sabe que cuando se abre eh, digamos, y se abre una investigación administrativa, pues a la par se abre una penal. Lo administrativo tiene que ver con devolución, sobre todo de recursos, de bienes, dineros y demás. Y lo penal, pues ya es cuando se incurre o ya es tipificado, se tipifica un delito. Entonces, es importante tener en cuenta que una de las acciones importantísimas que debe realizar esa oficina de talento humano es administrar esa historia laboral para salvaguardar esa información, ¿cierto? Eso es lo que hace allí. Entonces, el Archivo General de la Nación, que hay allí un enlace muy interesante para que ustedes miren cuáles son los documentos mínimos que debe tener una oficina de talento humano. Lo mínimo, ¿cierto? Respetando la autonomía, ¿verdad? Y los procesos que tienen las empresas. Entonces allí hablamos de que todo lo que ha transcurrido en cuanto o transcurre esa relación entre el empleado y el empleador, pues es su historia laboral, qué es lo que hubo allí, ¿cierto? ¿Qué hizo? ¿Qué premios? Bueno, las capacitaciones, bueno, ausencias, horas extras, recargos. Eso es todo eso. Por eso es complejo el manejo del talento humano. Y por eso hablábamos por allá de los mecanismos que tiene esa oficina para poder, digamos, eh, realizar esa liquidación a la seguridad social y a las prestaciones sociales, que es lo que es importante que hayan unos lineamientos claros que nos da el Archivo General de la Nación. Más adelantico, pues les vamos a compartir ese enlace o pues ponemos aquí, hablamos un poco de ello. Entonces, primera acción, administrar la historia laboral. La segunda, pues nos habla de una mejora continua, evaluación e informes en el proceso de contratación y afiliación. Recuérdese que los pilares de la calidad son tres: diga lo que se hace, o sea, cuente lo que hace, evidéncielo, ¿cierto? Y pues lo tercero, mejore. Todos los procesos son susceptibles de mejorarse. Si algo no se puede mejorar, ahí sí, ya como dice, ya empezamos a ponernos en riesgo, ¿sí? Y pues, como decimos en la administración, todo lo que se evalúa o lo que no se evalúa, pues se devalúa y tiende a desaparecer. Entonces, la evaluación son esas estrategias de seguimiento que se hacen para el cumplimiento de los objetivos misionales. Y esa evaluación pues debe ser percibida por nuestros clientes internos como un punto de reconocimiento. Nunca nunca se debe percibir, digamos, de una manera sancionatoria, sino que le va a permitir un crecimiento, alcanzar ciertos objetivos, ciertos beneficios y pues demás. Entonces, eh, todo lo que se evalúa o lo que se hace es a través de indicadores o las estrategias que tenga esa organización, ¿cierto? Usualmente hablamos de unas mejoras, pues a esos hallazgos o el tratamiento de productos no conforme, cuando a través de auditorías internas, procesos de autoevaluación, de revisión, de control, informes de gestión, pues se van a determinar esos indicadores. Y un indicador, acuérdense que es una unidad de medida que compara un estado ideal versus un estado real. Entonces allí se van a encontrar
en dónde, cuáles son los cuellos de botella, dónde se está retrasando para que hagan los ajustes eh, que sean necesarios al sistema. La idea es optimizarlo, volverlo más eficiente, eficaz y efectivo, ¿verdad? Todos esos acciones pues nos van a permitir a nosotros alcanzar el objetivo misional propuesto por la organización, ¿verdad? Entonces, tenemos una serie de herramientas, ¿cierto? Que nos permite a nosotros, uno, detectar esas no conformidades, algunos lo llaman hallazgos, ¿cierto? Eh, hallazgos que son productos o cuando hay errores, fallas en alguno de los procesos. En administración se llaman, pues, procesos, sí, operaciones, pues las actividades que está realizando cualquiera de las áreas de nuestro sistema de producción. Entonces tenemos las normas ISO 9001 en la versión 2015, numeral 10,2, que nos dice cómo abordar una no conformidad en la empresa. Volvemos y somos reiterativos. Hay que tener en cuenta la naturaleza o la clasificación que tiene la organización. Si es una empresa pública, pues muy seguramente se van a basar en esa norma ISO. Si no, si es una norma privada, una entidad o una empresa privada o particular, pues tendrán sus mecanismos autónomos para abordar esas no conformidades. Recuerde que, de todas formas, los lineamientos del Archivo General de la Nación, pues son de obligatorio cumplimiento. Y pues ahí sí se aplican una serie de aspectos como nos dice la norma ISO 9001. Aquí tenemos, dentro de esas herramientas, tenemos varias. Entonces, hay uno que se llama análisis de las causas raíz. Hay un enlace, se los voy a compartir a ustedes allí en el chat. Si no lo tienen, es importante que lo tengan, pues para que cada uno profundice en esas causas raíz, que aquí lo tenemos abierto. Entonces, este es para que ustedes puedan mirar esa información que básicamente es esta que nos tienen aquí. Entonces habla de unos métodos de investigación, como 3 métodos, ¿cierto? De esos vamos a hablar aquí algunos. En el material de estudio nos hablan del ciclo PHBA, planificar, hacer, verificar y actuar, metodología de las 5 S, separar, ordenar, limpiar, estandarizar. Bueno, esos son métodos que nos permiten. Y aquí hablamos de 10 metodologías de la causa raíz para identificar realización de flujogramas, las 5WH, ¿cierto? Es para realizar un análisis más específico. Entonces, ahí está ese enlace que les acabo de compartir, nos va a permitir a nosotros llegar aquí a ese documento y pues son herramientas que le van a permitir a ustedes mirar qué aspectos, cómo hacer, dónde encontrar, cuando se encuentra un hallazgo, qué metodología utilizar para nosotros poder, bueno, analizar y tomar, hacer los ajustes a nuestro sistema de producción, los que sean necesarios para el cumplimiento de nuestros objetivos. Entonces es importante que los tengan allí, ¿sí? Y tenemos lo que yo les estaba hablando ahorita, el ciclo PHBA, que es una metodología, está también analizada allí en ese articulito que les compartí, ¿sí? Entonces, la idea es, respetando todas esas estrategias, ¿cierto? Lo que hay
Acuérdense que dentro de las actividades gerenciales, que son 4, ¿m? Planear, organizar, el controlar, que es la tercera, y dirigir. Entonces, allí dentro de ese control, ese es importante, uno generar esas estrategias que nos permitan a nosotros hacer una comparación o un cruce con lo que nos pide los entes de control para todas las organizaciones, en ese caso el Archivo General de la Nación, que nos da unos lineamientos claros para poder nosotros eh, evidenciar y tener como mínimo allí el cumplimiento de esos lineamientos que nos está dando el Estado a través de esa institución, que es el Archivo General de la Nación. Luego nos habla de unos análisis de la evaluación, lógicamente que eh, para poder nosotros, cuando una vez se genera esa revisión, se hacen esos hallazgos, pues hay que evaluarla. Y entonces dentro de esa evaluación, lo primero que debemos hacer nosotros es realizar pues ese análisis. Y para poder nosotros realizar el análisis, pues hay varios aspectos que nosotros debemos tener en cuenta. Uno, la calidad, ¿cierto?, de la información, que se refiere a los métodos, ya sean técnicos que se emplean para poder obtener la información. Pues hay que mirar la calidad, la veracidad, el nivel de error que tienen todos esos instrumentos de investigación, ¿cierto? Entonces hay que determinar calidad, aplicación de técnicas y protocolos y, bueno, comunicación acertada de los hallazgos que se hacen a través de una serie de informes, ¿cierto? Eso es dentro del análisis y vamos a mirar que hay el material de estudio, pues nos va a hablar de diferentes métodos para presentar el informe. Decíamos ahorita que esa evaluación se hace mediante los indicadores de gestión y pues un indicador de gestión, ya les decía a ustedes, que eh, es una unidad de medida, es una herramienta para medir, una herramienta que me permite a mí comparar. ¿Qué vamos a comparar? El estado ideal. El estado ideal es el cumplimiento del lineamiento que nos está dando en este caso el Archivo General de la Nación versus el estado real. Entonces ¿y a qué se hacen indicadores? A todos los procesos que se realizan dentro de una organización. Todas las operaciones deben ser evaluadas a través de indicadores. Y estos indicadores, lo más importante es que dentro de las estrategias eh, de la elaboración de esos indicadores es que todo debe ser cuantitativo para poder generar un resultado y poder determinar cuál es el avance, cuál es el grado de cumplimiento del aspecto que estamos evaluando, pues se debe realizar mediante herramientas cuantitativas, ¿cierto? Y ahí vamos a mirar, bueno, el grado de aplicación, si es diario, si es en cada hora, ya eso lo determina la autonomía que tiene cada uno de estos indicadores. Entonces ahí tenemos dentro del material de estudio, nos habla cuál es la importancia y la utilidad de aplicar estos indicadores, entre ellos, pues disminuir los factores de riesgo que están presentes en los procesos de toma de decisiones, ¿cierto? Cuando vemos que hay un cumplimiento del 100%, algunos pasan
unos porcentajes de más del 100%, pues significa que las metodologías están siendo aplicadas de buena forma, ¿cierto? Y significa que los procesos de toma de decisiones pues no son están siendo asertivos. Pero cuando un indicador nos arroja por debajo del 100, algunas veces por debajo del 50%, es de preocuparse. Entonces allí vienen procesos de toma de desempeño, proceso de toma de decisiones, medir el desempeño, comparar y hacer seguimiento a toda la gestión, entre otros aspectos. Entonces, eh, entre otras utilidades que tienen esos indicadores de gestión, ¿sí? Pueden ser muchos más y bueno, cada uno va dependiendo de los procesos autónomos que tiene cada una de las organizaciones, ¿cierto? Hablamos de que esos indicadores deben tener como mínimo unas eh, características. El material de estudio nos habla de 7 características que deben tener: accesibles, pertinentes, fieles, objetivos, precisos, explícitos, sensibles. Y bueno, ahí hay toda una teoría para hacer o realizar indicadores de gestión, ¿cierto? Esas son herramientas que tiene la Oficina de Talento Humano para poder, acuérdense, generar esa administración de la historia laboral, ¿cierto? Hablamos de salvaguardar o administrar la historia laboral. Estamos mirando que hay que hacer eh, un análisis, evaluación, ¿cierto? Y todos estos aspectos tienen que ver con esos requerimientos que se tienen que hacer allí para poder realizar la mejora continua de esos procesos que estamos realizando. Y lógicamente que dentro de esos aspectos hablamos de la comunicación de resultados, que son los informes de gestión y tipos de informes de gestión. Entonces, eh, el informe, digamos, de gestión es ese documento, ¿cierto? Donde se va a informar cuál es el resultado, el estado de los aspectos que se están evaluando mediante una serie de indicadores. Entonces vamos a hablar de que estos informes o estos documentos pues son fundamentales para la gerencia, sobre todo para la gestión, para realizar esos procesos de información. Entonces nosotros debemos saber transmitir esos hallazgos o dentro de la gestión del talento humano, es importante evidenciar los procesos o estrategias que se han ido adaptando, ajustando para el cumplimiento de ese objetivo misional. Entonces aquí tenemos que informes, el material de estudio nos habla de diferentes eh, informes que se realizan desde esa oficina de talento humano. Hablamos de informes de evaluación del proceso contractual. A todos nosotros podemos realizar indicadores de gestión. Todas las actividades, procesos, operaciones que realiza en este caso la oficina de talento humano, pues se deben realizar indicadores y el informe correspondiente. Por eso hablamos de informes de selección de procesos de personal, informe de resultado de alguna de las fases de ciclo de la gestión, informes de supervisión, informes de evaluaciones de desempeño, informes de gestión. Entonces eso ya es respetando, por eso hablamos de algunos tipos de informes. Para algunos serán relevantes, algunas empresas y fundamentales para el proceso de toma de decisiones, mantenimiento de una planta, etcétera, ¿sí?
Y el material de estudio, como les digo, el SENA, nuestro SENA es incluyente, inclusivo. Entonces, hay personas que manejan muy bien estos, eh, esta oficina de talento humano y pues tendrán mucha claridad sobre algunos informes que deben realizar con cierta periodos dentro del el mes, durante el año y demás, ¿verdad? Porque son procesos autónomos que realizan allí. Algo otras empresas eh, obvian o no realizan determinados informes. Sin embargo, pues hay que dar cumplimiento como mínimo a lo que los lineamientos que nos da eh, el Archivo General de la Nación. Dentro de esta actividad, que es la actividad 3, verificar que la documentación suministrada y requerida para la contratación cumpla los parámetros para el ingreso del trabajador. Entonces, todas estas evidencias que estamos realizando aquí, yo les estaba diciendo a ustedes de la importancia, porque todas se van a desarrollar, digamos, esta actividad tiene que ver con la actividad que hicieron la semana pasada, que es el caso de estudio donde ustedes realizaron un proceso de vinculación para ocupar un cargo. Luego, aquí vamos a mirar, ¿cierto? ¿Cuál es el informe? ¿Qué hallazgos hicieron? Entonces, aquí nos dice el material que con el fin de generar una validación de la documentación gestionada en la vinculación laboral, o sea, la semana pasada, de acuerdo con la normatividad, los procedimientos organizacionales y los criterios de las entidades de seguridad social, se debe verificar que la documentación suministrada y requerida para la contratación cumpla con los parámetros para el ingreso del trabajador y su soporte en la historia laboral, de acuerdo con el modelo de contratación que tiene quién, la organización. Por eso nos vamos a referir a esa actividad que ustedes ya realizaron. Esta actividad es una de las más cortas porque solo tiene 8 horas, ¿cierto? El material de estudio es realizarla, que se está rotulado con el nombre de gestión documental y mejora continua de la contratación laboral. Nos dice que hay que elaborar una lista de chequeo de la documentación requerida para la vinculación laboral. Entonces aquí lo que vamos es hacer una lista de un checklist. Entonces nos dice que es generar una herramienta lista de chequeo en el formato que ustedes nos piden, quieran. Entonces aquí el material nos dice que Word, o Excel, que le permita a la entidad o empresa verificar y validar la información suministrada por el empleado, la cual soporta su gestión contractual y la gestión de la documentación de su historia o de contrato laboral. Para la elaboración de la lista de chequeo, pues se recomienda tener como mínimo los documentos establecidos en la tabla de compendio de documentos de historias laborales, adoptado del concepto técnico por el Archivo General de la Nación en el 2015, que se encuentra en el componente formativo. Allí está este enlace, gestión documental y mejora continua de la contratación laboral. Y también como apoyo puede consultar este enlace del Archivo General de la Nación. Este archivito que lo tienen allí, pero sin embargo se los voy a copiar, nos habla de cuál es el material mínimo que deben tener ustedes, ay, que deben tener como mínimo allí. Bueno, ahorita no me está dejando. Bueno, a ver, vamos a intentar otro. Ya lo vamos a abrir para que ustedes sepan qué documentos como mínimo pueden tener allí.
Entonces, hay que definir criterios de cumplimiento con las características de cada ítem, definir la calidad y el estado de los documentos, definir cantidad de soportes que contienen, definir las observaciones. Entonces, vamos a mirar. Este documento es este, es la circular 04 del 2003. Venga a ver si aquí ya me deja pegarles el archivo. Eh, Vea, pues, no me está dejando abrir Teams. Qué chévere. Bueno, entonces nos dice que como mínimo, en esta circular 4 del 2003 menciona que cada expediente de la historia laboral debe contener como mínimo los siguientes documentos, respondiendo a la forma de vinculación laboral en cada entidad. Entonces aquí nos habla de un acto administrativo, oficio de notificación del nombramiento, oficio de aceptación. Entonces, allí están los documentos como mínimos que se debe tener allí, ¿cierto? Entonces, sobre estos aspectos, que es lo que nos pide a nosotros, como mínimo, el Archivo General de la Nación en la circular 04 del 2003, es lo mínimo que deben tener ustedes allí. Entiendo que algunas empresas puedan tener muchos más documentos, puede que tengan muchos más. Lo que sí no pueden es tener lo mínimo que van a tener allí. Eso es lo mínimo que nos pide. Lógicamente que esto estamos hablando para ocupar un cargo público, ¿cierto? Luego hablamos de una acta de posesión y bueno, y algunos documentos que ya, bueno, se piden sobre todo en la parte oficial. Pero pues por eso hicimos aquí para que cada uno de ustedes tomara como ejemplo sus organizaciones. Por eso hablaba del caso estudio propuesto. Entonces, hicimos ya ese proceso de vinculación. Aquí vamos a hacer un checklist, ¿cierto? Como mínimo, ¿sí? Y después de eso, pues ya en la otra actividad tenemos que hacer un plan de mejora, ¿cierto? Listas de chequeo, máximo 3. Como siempre le dije, hemos indicado, son lineamientos, son guías, son orientaciones. Si lo pueden hacer en una hoja, mejor. Si quieren utilizar más de 3 también. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos para compartir el día de hoy. Vamos a abrir la sesión de preguntas y varios para escucharlos. No me está dejando abrir Teams. Disculpa, me dejo compartir a ver si me deja abrir Teams. Ok, ya después bueno, preguntas. A ver, Dianis, Natalie, María, si hay alguna pregunta sobre el material, sobre la evidencia que vamos a presentar en esta semana, entonces las escucho. Me está dejando abrir. Cuéntame, Dianis, ¿hay alguna pregunta? María Moreno, Natalie, si hay alguna pregunta, duda, aclaración, por favor que la realicen. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Buenas tardes. No, todo está claro. Ok, María, muy bien, te agradezco mucho. Bueno, entonces si no hay más, si no hay preguntas, si no hay dudas, si no hay aclaraciones, entonces les agradezco mucho el tiempo que han dedicado para realizar o estar participando en esta sesión. Les deseo que en esta semana de recogimiento pues puedan compartir con sus familias y a la par les dediquen un poco de tiempo también a la realización de las evidencias. Yo voy a estar muy pendiente en los diferentes canales para brindar el soporte que requieran. Muchas gracias
Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo lunes a las 4 de la tarde. Muchas gracias. Hasta luego.